Nuestro invitado en esta mañana es Roberto Filgueira, un ciudadano uruguayo que acaba de trabajar en la publicación sobre el informe sobre la situación de la mujer, el progreso de la mujer en América Latina y el Caribe. Y hay que hablar con él de eso, y hay que hablar con él un poquito de su país, porque todos alguna vez hemos soñado con ir a Uruguay, porque es casi el país perfecto de América Latina. Bueno, no sé si perfecto. Pero si no es perfecto, es el modelo. Este estudio lo estuvimos revisando y tiene unos aportes. Sin embargo, yo me quedé como con una preocupación que plantea el estudio. Todos los avances, que usted nos cuente, sobre todo los avances que han identificado, que han logrado las mujeres en este tiempo, para luego ver esas amenazas que también revela el informe. Correcto. El informe lo que muestra es un esfuerzo realizado por la Oficina de ONU Mujeres Regional para América Latina. Lo que muestra primero es que hay un avance importante en materia de empoderamiento económico de la mujer, cuando miramos las tasas de empleo, cuando miramos el acceso al ingreso propio, pero que ese avance, esa transformación es trunca, es decir, parece truncarse, parece limitarse, y por el otro lado, y esto es muy importante, es profundamente segmentada o desigual entre mujeres. ¿Sí? Trunca, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la división sexual del trabajo cambió porque la mujer se incorporó al mercado laboral, pero no cambió porque el hombre no se incorporó a las labores domésticas. Lo que dice que la mujer simple y llanamente ha aumentado su carga laboral con una jornada doble. Claro, lo que pasa es que el tiempo de la mujer no es infinitamente elástico. Llega un momento en que no puede hacer las dos cosas plenamente. Y entonces por eso estamos observando en este momento un plató, una meseta en la incorporación de la mujer al mercado laboral. ¿Por qué? Las mujeres de los sectores medios altos y altos ya se incorporaron a tasas bastante similares a los hombres. Y las mujeres de los sectores populares, con la carga de trabajo no remunerado que tienen en los hogares, llegaron al límite posible de su incorporación al mercado laboral. Entonces, lo que estamos viendo aquí es esa naturaleza trunca y segmentada. Una región que avanza, pero que empieza a frenarse, y ese freno tiene que ver con profundas desigualdades socioeconómicas que se combinan con las desigualdades de género. Lo que sabemos hoy es que si no logramos redefinir el contrato de género, y en esa redefinición del contrato de género importan mucho quienes participan en redefinir el contrato de género. Espérese, Fernando Filgueira, vamos a aclarar eso. Sí. Vamos a explicarle al público que está ahí, primero, ¿qué es el contrato de género? Y el modelo que nosotros tenemos proviene de la tradición patriarcal, en donde la idea es que la mujer se desempeña predominantemente en el hogar, no recibe remuneración por ello, sino que lo que recibe, dependiendo de la buena voluntad del hombre, es casa y comida. Y el hombre se desempeña en el mercado laboral a cambio de una remuneración. En ese modelo tradicional, la idea es que la mujer tampoco precisaba mayormente educación. ¿Sí? Y en ese modelo tampoco la mujer tenía derecho a controlar su cuerpo. Esto es, el componente procreacional o procreativo era parte de ese contrato en donde en verdad era el hombre que definía tener su descendencia a través de la mujer. Ese es el modelo patriarcal puro. O sea, la mujer, tener un hijo o no tenerlo, no era decisión de la mujer, sino del varón. Sí, digo, o en todo caso de ambos, pero centralmente el mandato estaba puesto en que el varón decidía y exigía tener su descendencia. Ahora, ese modelo está bajo sitio, está sitiado, por suerte, ¿sí? Las bases mismas de ese modelo están cuestionadas. Están cuestionadas porque hoy aparecen ofertas laborales para la mujer dentro de la economía de servicios. Lo está porque la mujer hoy tiene credenciales educativas por encima de las credenciales educativas de los hombres en promedio en América Latina. Y lo está obviamente porque en base a las luchas de los movimientos de mujeres y en base a avances tecnológicos muy concretos, la mujer ha incrementado la capacidad de controlar cuánto y cuándo quiere tener descendencia. Entonces, tenemos bases para el cambio, pero si no acompañamos desde las políticas públicas y ayudamos a redefinir el contrato hacia un contrato igualitario, en donde ambas personas cuidan, en donde el derecho a definir
cuántos hijos y cuándo tenerlos es de quien carga con ello, que es la mujer, ¿sí? Si no generamos esas políticas, entonces vamos a encontrarnos que ese empoderamiento económico de la mujer que hemos visto avanzar en estos 20 años se va a frenar y se va a mantener profundamente desigual. Hay una forma muy interesante como aborda el estudio el tema de la mujer. Entonces ahí nos permite no solo ver la mujer como tal, como un todo. Y esta figura del techo de cristal, de la escalera rota y del piso pegajoso, correcto, resulta muy didáctico para entender este caso, que tenemos 3 escenarios en los que las políticas deben ser diferentes. ¿Usted puede explicarnos sí, en qué consiste cada escenario de esto en estas figuras y cuáles serían las políticas a desarrollar en cada uno de ellos? Bien, muchas veces se habla, la metáfora que más se conoce es la idea de techos de cristal. Se usa mucho y se usa dentro de las discusiones de género. Exacto. Para evidenciar la situación en la cual un grupo de mujeres accede a empleos, pero no logra superar ciertos mecanismos de discriminación que limitan su pago, su salario y sus posibilidades de ascenso. Se pegan contra un techo de cristal. Y efectivamente hay muchas mujeres en América Latina que pertenecen a ese grupo, a lo que denominamos mujeres en escenarios de techo de cristal. Son las mujeres de mayor nivel educativo que han postergado o suprimido la fecundidad, es decir, no tienen hijos o tienen hijos tarde, que se insertaron plenamente en el mercado laboral, pero que encuentran los mecanismos de discriminación tradicionales que encontramos en las empresas, en el mercado laboral, etcétera, que limitan lo que ganan y que limitan sus posibilidades de ascenso. Ahora, después hay otros 2 grupos de mujeres, metáforas que se usan menos y que las estamos introduciendo en este reporte, que son las mujeres de los pisos pegajosos, que pertenecen al 30% más pobre de la población, y las mujeres de las escaleras rotas, que se encontrarían dentro de lo que serían las clases medias, ¿sí? En el caso de las mujeres de los pisos pegajosos, el problema que estamos enfrentando es justamente que la fecundidad sigue siendo temprana, sigue siendo relativamente alta, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral disminuye notoriamente. O sea, se casan muy jóvenes y tienen muchos hijos. Bueno, en el caso de República Dominicana, además, y en muchos casos en América Latina, ni siquiera se casan muy jóvenes. Son madres en donde hay una paternidad irresponsable que sí participa obviamente en la gestación, pero luego no está presente en la cría, es decir, son madres solteras. Ese piso pegajoso que en el caso de República Dominicana afecta a un 25% de la población ya que se embaraza siendo adolescente. Sí. La condena a mantenerse en un estadio de pobreza claro, allí hay pegada a ese piso. Allí hay un círculo vicioso muy complejo, en donde efectivamente la desigualdad socioeconómica y la desigualdad de género, es decir, patriarcado y pobreza, se juntan y reproducen esta situación. Hay 2 o 3 cosas de políticas públicas para pisos pegajosos. Pero hay políticas públicas, porque yo le voy a decir una cosa. Aquí en República Dominicana, personalmente, yo he trabajado el tema del embarazo adolescente y las consecuencias. Y tenemos más de una década viendo cómo aumenta la tasa de embarazo adolescente, que empezó a preocuparnos cuando andaba en un 14%. Ha subido 10 puntos. Y en el gobierno dominicano lo único que hay es relaciones públicas. Y una política que es la de una unidad en los hospitales para cuando ya el adolescente ha parido o va a parir. Sí. Pero en el camino no hay ninguna política para evitar que la muchacha se embarace. Correcto. O para evitar que en el caso de que se embarace una primera vez, puede evitar un segundo embarazo. Porque una de las situaciones que tenemos en República Dominicana es que la sexualidad empieza temprano. Correcto. Pero además el segundo embarazo es casi inmediato. Correcto. Cuando mujeres plantea políticas para este piso pegajoso. En el piso pegajoso, y tomando lo que señalaban sobre el tema de políticas de derechos sexuales y reproductivos, lo primero tiene que ver con eso. Tenemos que atacar la maternidad temprana, y la forma de atacar la maternidad temprana y de prevenir la maternidad temprana está más o menos... Hoy sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Sabemos que la permanencia en el sistema educativo es muy positiva, y luego sabemos que habilitar el uso y el acceso a métodos anticonceptivos modernos, reversibles, de larga duración, constituye una clave fundamental. Los subdérmicos, lo que llaman
los sistemas subdérmicos, que permiten que una vez que eso se instala, la mujer está protegida frente a la posibilidad del embarazo en forma consistente, porque ni en el uso del preservativo, ni en el uso de la pastilla, uno tiene la garantía de usos consistentes, por problemas de dinero, por problemas de información, por problemas de olvido, o porque la mujer no lo controla el uso del preservativo, tiene que negociar con el hombre ese uso. Entonces, subsidiar, dar acceso gratuito e información adecuada con respecto a estos métodos, en todos los países en donde se ha implementado, ha constituido la clave para una disminución. En República Dominicana, el porciento de jóvenes que tiene acceso a la educación sexual, según la última estadística que yo vi, es el 7%. Bueno. Y las iglesias dominicanas se oponen a la educación sexual en las escuelas, y no les digo de la actitud que tienen hacia el uso de anticonceptivos en favor de niñas menores de edad. Bueno, lo segundo obviamente es la educación sexual. La educación sexual y el acceso a este tipo de tecnología de medicina anticonceptiva. Es verdad, tú mencionabas que ser uruguayo tiene algunas ventajas. Claro, una de las ventajas sí. que tiene es una sociedad que se secularizó y que separó a la iglesia del Estado en forma muy, muy temprana. Nosotros ni siquiera, una parte importante por lo menos de la población uruguaya, ni siquiera dice de las Pascuas, habla de Semana Santa, hablamos de Semana de Turismo. Son nombres que el presidente allá por 1904 quiso cambiar y transformar Navidad en el Día de la Familia, Semana Santa en Semana de Turismo, etc. Ahora, más allá de esto, el tema de la iglesia, fíjese, les voy a decir una cosa, un ministro del Opus Dei en Uruguay, es decir, un ministro que pertenecía, o estaba vinculado al Opus Dei. Un ministro del Estado. Del Estado, ministro de Salud Pública, que tenía militancia personal en el Opus Dei, aceptó una política que tú estabas pidiendo. Toda mujer que ingresa a su primer parto a edades tempranas, se le ofrece a la salida mismo la instalación de un DIU. ¿Sí? Eso implicó en Uruguay, entre los años 80 y 90 una disminución notoria del segundo embarazo. Claro. Del segundo embarazo. ¿Sí? Eso más métodos anticonceptivos reversibles de larga duración antes del primer embarazo constituirían una base. Es verdad que después el tema del propio patriarcado, el tema de la pobreza y el tema de la salida de la educación pueden llevar a que el proyecto de maternidad sea algo deseado por un conjunto de mujeres. Pero lo que queda demostrado en todos los países en donde se ha usado es que la mitad, al menos, más o menos, la mitad del embarazo temprano y de la maternidad temprana se soluciona si hay acceso e información adecuada a estas tecnologías. Usted ha hecho un informe sobre el progreso de la mujer en la región. ¿Cuánto pesa ese embarazo adolescente y ese círculo de la pobreza en la posibilidad de desarrollo de esa mujer? Enormemente. Los estudios que se han hecho para diferentes países muestran que la maternidad antes de los 20 años, es decir, a los 19 o para atrás, disminuye, depende de los estudios, pero a veces entre un 40 y un 50% la posibilidad de ingresos futuros 5 años adelante, ¿sí? En series en donde se ha seguido a las mujeres. Y mucho más, porque también nos falta una política pública fundamental que no es la política de derechos sexuales y reproductivos, que es la política de cuidados, de un sistema de cuidados, ¿sí? Las mujeres de los sectores populares, ahora jóvenes o no, no tienen apoyo para esa carga enorme de trabajo no remunerado que deben desarrollar, poder tener algún socio, algún aliado, tener en el Estado un sistema de salas cuna, o un sistema de cuidados tempranos para niños de 1 y 2 años, o un sistema de extensión del tiempo escolar y de alta cobertura del preescolar en 4 y 5 años. Fíjense, es muy fácil, miren las tasas de empleo femenino con mujeres que tienen niños menores de 5 años o que tienen niños de 6 años y más. Cambian brutalmente. ¿Por qué cambian? Porque el sistema educativo se transforma al menos parcialmente en un socio de cuidado. A partir de los 6, 7 años. De los 6, 7 años. Uno mira el informe en América Latina y el corte es hasta los 5, 6 y después. ¿Sí? Las políticas de cuidado es el otro elemento que precisamos. Derechos sexuales y reproductivos, hablando de pisos pegajosos. Políticas de cuidado tanto para los sectores medios como para los sectores populares.
Y después, transferencias monetarias. Todos los países desarrollados tienen sistemas potentes de asignaciones familiares. No es un tema de darle plata a los pobres. Es algo que se definió hace mucho tiempo. La reproducción, reproducir a la sociedad y cuidarla, es reproducir personas y cuidarlas. Eso es un valor para la sociedad. Ese trabajo no remunerado genera valor. De alguna manera la sociedad lo tiene que devolver. ¿Cómo lo devuelven los países más desarrollados? Cobra impuestos y los devuelve con una transferencia a las familias con hijos. Sí, en el caso de un país, de Escandinavia, por ejemplo, en Escandinavia una mujer tiene una licencia de maternidad de hasta 2 a 4 años. Correcto. Esa es otra política adicional. Y es una política para garantizar precisamente eso. Eso, claro, y es una política adicional, porque entonces tenemos las 4 políticas ahora. Derechos sexuales y reproductivos que permitan evitar la maternidad temprana. En verdad, más que evitar la maternidad temprana, que permitan a la mujer elegir cuándo quiere tener hijos. El control reproductivo en manos de la mujer. Segundo, políticas de cuidado, ¿sí? Tercero, transferencias monetarias. De las dos maneras. Como asignaciones familiares, directamente una transferencia monetaria que se le da a las familias por estar criando niños. Y licencias maternales y paternales, sí, de tal manera de involucrar al hombre también en el cuidado en forma temprana. Estas son políticas que en verdad se deberían aplicar a los 3 escenarios, pero en donde más precisamos fuertemente trabajar ahora es en el escenario que articula pisos pegajosos con escaleras rotas. Tenemos que generar bienes y servicios y transferencias monetarias que a estas mujeres que se encuentran en los pisos pegajosos, que no pueden despegar, y a las mujeres de las que no hablamos, que se encuentran en las escaleras rotas, que son altamente vulnerables a cualquier cambio que se produzca en sus familias o en el ciclo económico, ¿sí? Acá tenemos que generar un sistema de aseguramiento, de protección y de bases para la emancipación y empoderamiento de la mujer que constituyen un beneficio no solo para la mujer, sino para la sociedad toda. Los niveles de productividad de nuestras sociedades dependen fuertemente de que incorporemos a la mujer al mercado laboral. Y la sostenibilidad fiscal de nuestros sistemas de protección social dependen de que incorporemos a la mujer al mercado laboral. Entonces no es algo en donde se juega la suerte solo de las mujeres, se juega la suerte de la sociedad en su conjunto. Hemos hablado de ese nivel de mujeres que ya tiene un gran desarrollo, hemos hablado de las mujeres más pobres que están en estos pisos pegajosos. Ustedes advierten que la desaceleración de la economía en América Latina y el Caribe, y lo hemos visto en economías como la de Brasil, tenemos el caso de Venezuela, eso se teme que se genere, que siga afectando a otras economías y haya una desaceleración un poco global. A quienes más afecta son esas capas medias que poco a poco van avanzando, porque el pobre se vuelve más pobre y las capas más altas tienen alguna manera de defensa. ¿Cuáles serían las políticas para garantizar que estas mujeres que están en estas escaleras rotas, no salgan tan perjudicadas, pierdan algunos avances que ya son notables que se han ganado? Hay dos fuentes de vulnerabilidad claves en las mujeres de escaleras rotas. Una tiene que ver con los ciclos económicos, son particularmente sensibles al ciclo económico. La otra tiene que ver con los cambios en los modelos familiares y el aumento muy marcado en las tasas de divorcialidad y separación. Ambas cosas son importantes a tener en cuenta. Con respecto al tema de los ciclos económicos, lo primero e importante para toda América Latina es que nuestros bancos centrales y nuestros ministerios de Hacienda no se pasen de rosca, como decimos en Uruguay, y se vayan a modelos muy restrictivos en materia de política monetaria, que tienen un impacto muy negativo sobre el empleo. Es decir, tenemos que tener bancos centrales que recuerden claramente que su mandato es doble y siempre debió mantenerse doble, y durante muchos años nos olvidamos. Un mandato es la inflación, es la estabilidad monetaria, pero el otro mandato es el empleo. Es proteger y sostener los niveles de empleo en una sociedad. Entonces, evitar políticas hiperrestrictivas en lo monetario constituye una primera clave. Lo segundo, la protección y formalización del empleo, que permite justamente que los costos de despido son un poco más altos y que protegen a las mujeres y a los hombres en los ciclos recesivos de perder trabajos que, cuando son precarios, cuando no tienen contractualidad clara, generan rápidamente ese modelo en donde apenas tengo una caída pequeña en mi rentabilidad, dejo ir al trabajador. Lo tercero son programas de empleo subsidiados directos, de primer empleo para las mujeres y de retorno al empleo
para muchas mujeres que salen del mercado laboral en los contextos reproductivos o en los momentos reproductivos. Allí tenemos algunas políticas concretas. Luego el otro tema importante es el tema de los cambios en las dinámicas familiares. Una parte importante de las mujeres en escaleras rotas se produce porque la mujer paga el costo de no incorporarse al mercado laboral cuando tiene hijos, porque hay hasta mandato patriarcal. Eso hace con que gane menos dinero cuando se incorpora, que sea más difícil, que tenga más posibilidades de desempleo. Pero después, hombres y mujeres, por diferentes razones, se divorcian, se separan, ¿sí? Pero bueno, hubo alguien que pagó el costo con respecto al mercado laboral, ¿sí? Los sistemas maduros, con respecto a estos cambios familiares, han desarrollado leyes y capacidad del Estado de obligar a una parte a transferir dinero a la otra parte. Es decir, la parte que está inserta en el mercado laboral tiene que transferir dinero a la parte que aquí a no los está hombres inserta. Hay que someterlo a la justicia para que hagan eso. Bueno, y que además esa parte que no está inserta, la mujer que no se insertó durante 3, 4, 5 o 6 años en el mercado laboral porque desarrolló trabajo no remunerado en el hogar, es la que casi siempre queda con los niños a cargo. Entonces, digamos, una política fuerte del Estado con respecto a estas responsabilidades paternales es absolutamente fundamental. Señores, se nos acabó el tiempo para hablar con Fernando Filgueira. Yo quería quedarme mirándolo y oyendo, y que lo oyera alguien en el Estado Dominicano. A ver si por lo menos una orejita de política pública aparece. Creo que ese informe que ha sacado ONU Mujeres tiene, pero bien explicadita todas y cada una de estas políticas para todos y cada uno de los tramos. Que yo creo que atendiendo el tema de la mujer, nosotros los hombres somos los que salimos más beneficiados. Señores, gracias a Fernando Filgueira, que queda mucho contenido.